reencarnado en el mundo de DC capítulo 13, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados, link del creador en la descripción. El hombre no pudo evitar dejar escapar un suspiro, más preguntas que respuestas, como siempre. ¿Qué podría estar inquietándote, querida? Tal vez pueda ayudarte. Se presentó un invitado no invitado, pero parecía ser un habitante de los reinos del infierno, por lo que técnicamente, Ian fue quien vino sin ser invitado y causó tanta destrucción en una batalla que se conocerá como la invasión del demonio. Irónico, ¿no es así? No es así. Ian miró débilmente al demonio que se acercaba. ¿Y qué demonio era ella? Fino vino tinto como él podría describirla, pero si respiras aunque sea un poco de ese vino, lo olerás, el aroma de mares de venenos en su interior. Su piel era roja como el buen vino tinto. Estaba adornada con un vestido púrpura real, ajustado y seductor, que mostraba gran parte de sus amplios activos, apenas frenando sus abundantes montañas. Su cabello era largo, sedoso y de color negro como la tinta. Como corresponde a un demonio del infierno, tenía un par de cuernos que brotaban de su cabeza, haciéndola parecer más real pero aún más tentadora, casi como una súcubo capaz de chupar las almas incluso de los hombres más obstinados. Al ver a Ian mirándola sin respuesta, el demonio soltó una sonrisa encantadora. Disculpe mi grosería. Puedes referirte a mí como Lady Blaze. ¿Te gustaría visitarme? Sus palabras permanecieron atascadas en su garganta, sin palabras. Para su consternación, Ian simplemente sacudió la cabeza, aparentemente considerando algo completamente diferente antes de desaparecer. En medio de mi charla, ni siquiera quieres escucharme. Bastardo. A pesar de la abrumadora ira que sentía dentro de ella, rápidamente la ocultó y se calmó para que él no la escuchara de alguna manera. Tenía miedo, pero aún era lo suficientemente oportunista como para acercarse. Aún así, cuanto más miraba las cenizas no muy lejos de ella, más miedo sentía, pero también más deseo y codicia. ¿Y si pudiera tener un hombre así para ella? Se preguntó. Why. Se ha ido. A estas alturas estaba muy lejos, teletransportándose constantemente a través de los reinos del infierno hasta que encontró un área aislada, una especie de zona de muerte y, por supuesto, la vio como un lugar perfecto para descansar. Curiosamente, en el camino apenas se encontró con ningún demonio, casi como si lo estuvieran evitando. Ian simplemente no podía creer la crueldad del infierno, dejándolo solo, pero puede entenderlo. Hizo un trato con muchos demonios elevados, y una de las declaraciones del acuerdo fue que no pueden estar involucrados de ninguna manera u otra en su muerte o incluso daño a menos que él atacara primero. En realidad, tal restricción no fue tan difícil de sortear, especialmente porque ahora está en los reinos del infierno, pero ¿quién puede decir que lo quieren muerto? No, lo quieren lejos, lo más lejos posible. No solo no podían matarlo porque eso podría iniciar una guerra en todos los reinos del infierno, sino que también tenían que mantenerlo con vida, hasta que se dieron cuenta de que no podía morir. Una información tan importante fue verificada una vez que incluso el amigo cercano de Ian, Constantine, lo dijo. La vergüenza que sentían de haber sido engañados por el demonio hasta tal punto era abrumadora, por decirlo menos. Aún así, no pudieron hacer nada al respecto más que observar la batalla, aunque algunos de ellos pueden no aceptar las circunstancias. Los demonios más nobles naturalmente se salen con la suya, pero Ian se ha convertido en un demonio. Encontró una guarida para sí mismo, solo una cueva en medio de la zona de la muerte con llamas del infierno brotando de las profundidades del suelo sin parar. Hacía calor, mucho calor, pero no sentía nada, ni dolor, ni molestias a pesar de que le faltaban extremidades y su estado miserable. Su atención se centró por completo en su recién evolucionada fuerza de la muerte. El bastón de todas las cosas flotaba detrás de él, irradiando una luz borrosa. Estaba profundizando por completo en su evolución más reciente cuando sintió un mar de energía sagrada vertiéndose en su cuerpo a través del tatuaje borroso en su espalda. Un tatuaje de un pétalo, y otros pétalos ya están mostrando signos de formarse. El diseño final debería ser una rosa. Ian Rose, ¿es una coincidencia? No, ciertamente no lo es. De alguna manera, todo se correlaciona con las respuestas que deseo. Rosa de la muerte, murmuró Ian, nombrando su nueva evolución sin mucha vacilación. Luego se centró en controlar la energía sagrada para que fluyera por todo su cuerpo, hasta cada célula e incluso hasta su alma.
Interesante, controlarlo se siente mucho más natural que manipularlo a través del bastón. Si tuviera que especular, diría que con la rosa de la magia, solo me tomaría unos 10 minutos realizar algunos de los hechizos más difíciles, cuando antes me hubiera tomado más de 30 minutos. Dejó que la energía sagrada fluyera por todas sus heridas, curándolo lenta pero seguramente y deshaciéndose de la oscuridad de Etrigan. Fue milagroso. Una sonrisa genuina apareció en su rostro, una de pura felicidad, casi como la de un niño que acaba de recibir el juguete que tanto deseaba durante tanto tiempo. Ian finalmente había adquirido una sensación de poder real, uno que le pertenece solo a él. Finalmente puede sentir que se baña bajo el cálido abrazo de la luz. Mientras que para Etrigan esa luz era un virus, para Ian era todo lo contrario. La única limitación que vio en esta nueva evolución fue el hecho de que solo puede usarla en un poder a la vez. Eligió referirse a la forma como rosa de dicha energía. Ahora, estaba en la forma de rosa de luz, mientras que antes, en los últimos momentos de Etrigan, Ian tenía activa a rosa de fuerza de velocidad, lo que lo llevó a un descubrimiento maravilloso. La fuerza de velocidad fue capaz de afectar su cerebro, acelerando enormemente su proceso de pensamiento. Ian consideró que su tiempo de reacción era su limitación más notable porque lo mantiene en el reino de los humanos, humano máximo pero humano al fin y al cabo. Ahora, sin embargo, eso ya no era una limitación, pero, de nuevo, todo es relativo, por lo que si bien su nuevo tiempo de reacción aumentado fue monumental para él, hay seres que no consideran el tiempo como una cosa. Jajajaja, qué jodidamente feliz. A Ian no le importó mostrar su buen humor mientras se recostaba, mirando la roca carmesí de la cueva como si fuera el material más precioso, o como si estuviera viendo a través de ella, hacia un futuro lejano. El potencial es, finalmente puedo utilizar las naves del personal en todo su potencial. Puede que en este momento esté limitado a activar una forma a la vez, pero aún usa las otras fuerzas a través del bastón, por lo que aún no pudo ver ningún efecto negativo de la evolución reciente. Lo único desafortunado es que la fuerza de la velocidad no parece afectar mi generación de fuerza de la muerte. Supongo que estoy deseando demasiado. Demasiado sería quedarse corto. Continuó contemplando los requisitos previos para activar la rosa de la muerte porque no siente que pueda hacer lo mismo con la dimensión de la rosa negra, al menos no todavía. Sin embargo, siente esa conexión de algo más que su bastón, algo que yacía latente en su dimensión desde hace mucho tiempo, ya corroído por su fuerza mortal. Entonces debería funcionar en base a energías. La rosa de la muerte puede necesitar energías para establecer dicha conexión, pero se requieren más pruebas. Su atención pronto volvió a su estado actual, mejor que antes debido a la luz sagrada, pero aún fallaba. Se estaba recuperando muy rápidamente, hasta el punto de que incluso sus extremidades parecen estar curándose, aunque a un ritmo mucho más lento, pareciendo que tomaría días o semanas recuperarse por completo. ¿Se está acumulando? Ian murmuró con una mirada extraña. Naturalmente, estaba regalando su fuerza mortal para activar la rosa de luz. Eso solo podía significar una cosa. Estaba acumulando sus habilidades curativas porque puede curar regalando su fuerza de muerte y mediante la luz sagrada, y eso le dio un poco de inspiración. Apilamiento de magia. Eso suena como una idea brillante. Espera, ¿qué pasa si apilo el apilamiento de magia con spam mágico? Joder, me voy a desmayar. Las posibilidades eran demasiadas para su cerebro exhausto. Sin embargo, no podía dejar de pensar, aparentemente obsesionado, y debería ir a buscar algunos recuerdos mientras estoy en el infierno. Estoy seguro de que a Etrigan no le importaría regalar un poco de caridad. Bueno, supongo que no me importaría regalarlo todo, así que ¿por qué no al menos te recordaré? Ian asintió para sí mismo, el cansancio finalmente lo alcanzó. Ciertamente no estaba agotado físicamente ya que la fuerza de la muerte resiste eso, pero mentalmente, lo estaba perdiendo. Permanecer en su máxima concentración durante 3 días seguidos era ciertamente agotador. Y así, Ian entró en su dimensión y se quedó dormido. Sinceramente, Ian no ha hecho nada malo. Lo llevaron al infierno como invitado, y la ceremonia de bienvenida fue, en el mejor de los casos, mediocre, por lo que, naturalmente, se sintió un poco vengativo. Nunca fue alguien que no se llevara recuerdos, ni siquiera en su vida pasada. Había viajado a muchos lugares y nunca volvió a salir igual. Claro, a veces eso se debe a que sale con huesos rotos, pero eso es solo a veces. Esas pequeñas cosas llamadas souvenirs son recuerdos en forma sólida, recuerdos del pasado. Así que en realidad no se sentía tan vengativo. Solo quería souvenirs y buenos recuerdos del infierno. ¡Ah, Dios! ¿Por qué los demonios son tan cobardes de repente?
Ian se preguntó en voz alta con un poco de exasperación. Las cosas habrían sido mucho más fáciles si continuaran actuando como los demonios que son. Ahora, estoy seguro de que siempre veré sus caras repugnantes en la peor de las pesadillas. ¿Sí, lo dice en serio? De eso uno solo puede preguntarse, sin tener nunca ni idea de cómo Ian atravesó a un demonio con su bastón. ¡Qué asqueroso! ¿Quién hubiera pensado que me estaba bañando en sangre de demonios hace apenas una semana, e incluso en la de Etrigan? Estaba tan en la zona que no me importaba. Ian sintió que se adapta muy bien a las circunstancias y lugares. Como dicen, cuando estés en Roma haz lo que hacen los romanos. Cuando estuvo en Nanda Parbat, rara vez hablaba y permanecía en silencio y en paz. Ahora, en el infierno, tenía muchas ganas de hablar consigo mismo y dejar salir un poquito de locura. Incluso su apariencia parecía un poco salvaje con su cabello todavía desordenado debido a que Trigan lo cortó, sus extremidades aún faltantes, aunque parecen estar regenerándose, tal vez solo una semana o antes de que vuelvan a crecer por completo. Estaba adornado únicamente con pantalones negros, sabiendo que las cosas podrían ensuciarse, por lo que necesitaba arruinar su ropa nuevamente a pesar de que había varios guardarropas de ropa en su dimensión. Y la fuerza de la velocidad es extraña, no se siente como la fuerza de la velocidad, sino como mi fuerza de la velocidad. Quizás mi fuerza de la muerte la corroyó. Si tan solo supiera una de las razones más importantes por las que su fuerza de velocidad no es tan rápida, pero aún así, se había vuelto más rápida, mucho más rápida. Como ahora, estaba en el modo rosa de la fuerza de la velocidad, con un rayo naranja crepitando a su alrededor. Estaba flotando en el aire con las alas extendidas. No podía correr porque básicamente le faltaba una pierna, pero podía volar, y eso lo hizo cuando sus alas brillaron, lo que hizo que desapareciera. El hecho de que su fuerza de velocidad también funcione en sus alas fue maravilloso. No estaba seguro de si algo similar era posible para otros velocistas, o si esto era el resultado de su fuerza de la muerte porque corroía las alas. Sin embargo, existe alguna posibilidad de que la fuerza de velocidad en el segundo barco sea en realidad diferente de la fuerza de velocidad normal. ¿Qué pasa si no tiene conexión con este último? Es decir, es independiente. Eso puede explicar muchas cosas. Ian incluso teorizó que la fuerza de la velocidad es consciente de él y probablemente lo evita. Muchas cosas y seres estaban evitando, algunos ni siquiera él los conoce, pero es consciente de tal posibilidad. Hay seres con conciencia cósmica en este mundo, por lo que probablemente lo sean hasta cierto punto. Aún no se sabe si son más conscientes de su naturaleza que él. Voló por el aire como una bala, más rápido que una bala, pareciendo una nube de relámpagos naranja, deslizándose por el espacio a una velocidad superior a 40 Mach. A velocidades tan altas, normalmente usaba su magia para resistir la fricción del aire y todos los problemas que conlleva, pero ya no lo necesitaba, la fuerza de la velocidad se encargaba de todo. Pobre de mí. Los reinos del infierno son extraordinariamente vastos hasta el punto que le tomó varias horas llegar a su destino, una ciudad específica. En cuanto a cómo lo encontró, bueno, naturalmente es caridad. Simplemente preguntó amablemente a los demonios en el camino, y fueron tan cobardes que se lo dijeron sin dudarlo, casi como si supieran quién es. ¿Cómo no iban a saberlo? Ian, siendo la persona caritativa que es, por supuesto, a veces los dejaba vivos. Su destino estaba claro: los dominios de Etrigan. Estaba ansioso por saber qué tipo de regalos le había dejado el príncipe demonio, aunque estaba un poco pesimista porque le tomó una semana recuperarse hasta este punto. Una semana completa debería ser más que suficiente para que se corra la voz sobre la desaparición de Etrigan, especialmente teniendo en cuenta la fascinante naturaleza del infierno. Los demonios son codiciosos, entonces ¿por qué no verían esto como una oportunidad para apoderarse de lo que ahora no tiene dueño? ¿Miedo? Eso lo niegan la estupidez y el deseo. Sin embargo, para su sorpresa, cuando llegó al lugar, este parecía muy ordenado, sin signos del caos que esperaba, sin cadáveres esparcidos por todo el dominio, solo paz y un poco de tensión. El dominio de Etrigan era muy pequeño, principalmente porque estuvo sellado en un mortal durante miles de años, pero como príncipe demonio, todavía posee un pequeño dominio con una sola ciudad. La elección de estilo del príncipe demonio era evidente a simple vista. Edificios góticos carmesí con un toque dorado. El castillo principal era especialmente espléndido, aunque siniestro como era de esperar. Los ojos blancos todavía borrosos de Ian se posaron en una figura parada sola en las puertas del castillo, aparentemente esperándolo, una figura familiar. Se deslizó hacia abajo hasta quedar flotando frente a ella, mirándola con extrañeza. ¿No eres tú el demonio al azar que vi en algún momento?
Hubo un largo y amenazador silencio ante el demonio aparentemente tranquilo, Lady Blaze, y solo ha pasado una semana. Ella incluso sonrió amistosamente al final, aparentemente agraciada por su presencia. Está bien, basta. Ian respondió instantáneamente, pareciendo extraño. ¿Eh? Retira esa sonrisa, me da escalofríos, uff. De hecho, le provocó escalofríos, confundiéndola aún más, por lo que tuvo que aclararlo con paciencia. Por ejemplo, ten algo de sentido común y actúa como el demonio que eres. He conocido demonios que se orinan en los pantalones con solo verme, por el amor de Dios. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror al revés? Y ahora frente a mí hay otro demonio actuando como el amable anciano al costado de la calle que da dulces gratis. Lo siguiente que sabes es que estás en su sótano, listo para ser disecado vivo. Blaze se quedó sin palabras, por decirlo menos. Quiero decir, ella ciertamente no iba a diseccionarlo, por supuesto que no lo haría porque ella no es el viejo que regala dulces. Ella solo quiere chuparle el alma después de ordeñarlo todo lo que vale, pero no le diría eso. Yo, creo que eres tú el que no está consciente del sentido común del infierno. Ian la miró entrecerrando los ojos, evaluándola de arriba a abajo, sí, no. Lo sé. De todos modos, ¿te importaría explicarme? Lady Blaze estaba empezando a arrepentirse de sus planes. No parece alguien que se perderá en el poder y la lujuria, pero quién sabe qué se esconde detrás de su apariencia única. Me apoderé de la ciudad después de nuestra reunión, esperando tu llegada. Quiero que seas mi pareja, y yo también seré tu pareja. Ella dejó escapar una sonrisa seductora mientras volaba, acercándose a él hasta que su cuerpo quedó enganchado al de él, sus amplios pechos apretando contra su pecho en un acto de pura seducción. Ella acarició su mejilla, sus labios a 1 centímetro de tocar los de él mientras continuaba. ¿Te imaginas qué tipo de descendencia podemos tener? Y créeme, haré que todo valga la pena. Vivirás los mejores días de tu vida y quién sabe, tal vez podamos tener hijos. Al infierno, juntos. En contra de su exhibición seductora y muy atractiva, Ian dejó escapar una risita. Lo encontró muy interesante. Pero al mismo tiempo, finalmente pudo entender los problemas de algunos velocistas. Cada una de sus sensuales palabras pareció tardar unos minutos en salir de su garganta. Su expresión era casi la misma, pero esos pequeños cambios minúsculos eran tan claros como el día para él. Sintió como si hubiera pasado una hora cuando en realidad solo pasó aproximadamente 1 minuto. Esto era lo que se llama modo de velocidad, procesas las cosas tan rápido que el tiempo parecía arrastrarse detrás incluso de la tortuga más lenta, incapaz de alcanzarlo. Fue una experiencia fascinante, pero al mismo tiempo, una tortura para aquellos que no pueden controlar bien la fuerza de la velocidad. Gracias a Dios, mi control sobre ella es casi perfecto. Su encantadora sonrisa la hizo malinterpretar, pensando que sus tentaciones funcionaron mientras se lanzaba con todo por el beso, solo para quedar en shock unos segundos después cuando sintió que se iba a desmayar, demasiado abrumada. Podría jurar que lo último que recordó fue la súcubo, pero aquí está, arrodillada ante un hombre, sin aliento y aturdida sin que él haga mucho. Mi fuerza de muerte parecía haber mejorado no solo en cantidad sino también en calidad. Espero que Selina y Ivy no se desmayen en un segundo. No, eso seguramente no sucederá. Ian se convenció a sí mismo de sus propios delirios antes de finalmente prestar atención a para qué vino aquí. Ian se convenció a sí mismo de sus propios engaños antes de finalmente prestar atención a lo que realmente vino a buscar aquí. En el momento en que llegó aquí, ya había comenzado a esparcir su fuerza de la muerte por todas partes, haciéndola funcionar como una especie de sensor. La fuerza continuó explorando las profundidades del castillo mientras él satisfacía su curiosidad. Su fuerza mortal envolvió al objetivo. Todavía estaba en las puertas mientras su objetivo estaba lejos, en las profundidades del castillo, pero su objetivo se encontraba en su mano. Fue un simple cambio de su lugar original a su dimensión y luego a su mano. Ian miró de cerca el objeto, que parecía ser un libro encerrado con cadenas infernales. Tenía una sensación de edad, parecía haber existido desde el principio de la Tierra. Blaze, que se recuperaba lentamente, levantó la cara y su expresión hablaba de miedo pero también de deseo. Sin embargo, parecía haber aprendido la lección y no actuó. Sin embargo, estaba confundida porque buscó minuciosamente en el castillo algo de valor, pero no encontró mucho. No es real, sin embargo, Ian tuvo una reacción muy diferente. Su fuerza de muerte exploró a fondo la cosa, e incluso usó la rosa de la magia, sintiendo la fuerza mística dentro de ella. Debería ser solo una copia hecha sin mucho esfuerzo, pero es suficiente.
Sus habilidades mágicas no me sirven de nada, el conocimiento por otro lado, él sonrió alegremente, parecía de muy buen humor mientras sus alas batían por sí solas. Lo que tiene en la mano es una copia de uno de los libros más mágicos y valiosos jamás escritos, creado por el propio Belial. Se dice que no solo contiene la historia del universo, sino también una variedad de hechizos mágicos, algunos de ellos de valor incalculable. Ian envió a su dimensión antes de finalmente prestar atención al nervioso Blaze, realmente no tienes idea de por qué vine aquí. La otra razón, quiero decir, pero de repente cambié de opinión. Su único pie tocó el suelo, sus alas aún lo mantenían en equilibrio mientras se agachaba a su nivel, no hay necesidad de estar nervioso. No muerdo. Como si te creyera. Blaze tenía muchas ganas de gruñirle, pero ella solo pudo mirar con nerviosismo mientras él le pellizcaba la barbilla, haciendo que esa extraña sensación volviera. Su respiración se volvió pesada muy rápidamente y su deseo pareció encenderse. Sintió un fuego ardiendo dentro de la sucubo en ella, un resplandor de deseo de saltar hacia él como si fuera la cosa más deliciosa que jamás haya existido. Ian, por otro lado, la miró con ojos de científico, de interés, queriendo ver cómo su fuerza de la muerte afectaría a los demonios, especialmente a los tan especiales como ella. Sabe que fortalece a Ivy, pero no parece tener un efecto valioso en los humanos normales, excepto aumentar significativamente su esperanza de vida. Sin embargo, eso pareció cambiar para Selina una vez que adquirió sus habilidades felinas, por lo que tenía curiosidad por saber cómo la afectaría. Parecía fácilmente afectada cuando me besó, lo cual no es extraño en sí mismo si no fuera por la facilidad con la que se enamoró. Sin embargo, tocarla con mi mano y transferirle mi fuerza vital no parece tener tanto efecto. Ian no dudó en absoluto en acercarse más a ella y sellar sus tentadores labios rojo oscuro desatando una bestia salvaje. Era como si a Blaze se le hubiera dado permiso para dejar que sus deseos ardiesen mientras ella envolvía sus brazos alrededor de su cuello, sumergiéndose en él y explorando las profundidades de su boca tal como él exploraba la de ella. Fue como el beso más guarro que Ian haya experimentado jamás porque ella parecía natural o simplemente experimentada, y sus deseos por él también parecían anormales. ¿Es eso? Ella es una súcubo. Eso explica mucho. Ian ciertamente no se perdió en el placer, pero observó cuidadosamente cómo afectaba su fuerza de muerte, aunque estaba un poco tentado. Notó fragmentos de extraña energía rodeándolos, así como un dulce aroma, evidentemente producido por ella por instinto. Por desgracia, la súcubo no pudo soportar su fuerza vital descubierta ya que nuevamente sintió debilidad en todo su cuerpo, incapaz de continuar el beso, por lo que Ian tuvo que sujetarla por la cintura, manteniéndola contra él. Sin embargo, ella todavía lo intentaba como si no pudiera tener suficiente de él, por lo que Ian tuvo que acariciarle la cabeza mientras cortaba su liberación de fuerza mortal. Bien hecho, asumo que incluso Ivy caería mucho antes que tú si no lo hago. Conténtelo, así que relájate y escucha. Ian no esperó a que ella recuperara el aliento, sino que instantáneamente comenzó a susurrarle algo al oído mientras su bastón brillaba con una brillante luz azul, rodeándolos en una barrera. Estoy deseando saber qué pueden hacer con esta información, así que no los decepcionen. Luego desapareció, sin darle la oportunidad de responder. No es que pudiera porque permaneció allí congelada durante bastante tiempo, entendiendo la gravedad de la información, pero también su potencial. Ian no vino aquí solo para obtener el libro de la eternidad, sino también para entrenar mientras regeneraba sus extremidades, porque incluso la energía sagrada estaba tardando un tiempo en curarlo por completo. Debido a eso, partió hacia otra ciudad, la más cercana que pudo encontrar. Esta vez, fue mucho más rápido ya que aterrizó directamente en su centro, notando que era bastante caótico. La ciudad no tenía orden ya que se podía ver sangre demoníaca por todas partes, como la naturaleza caótica del infierno sin un gobernante, y ahora el dominio de Etrigan ha perdido a su príncipe. Bueno, esto hace las cosas más fáciles. Ian respiró profundamente, cerrando los ojos por un segundo solo para abrirlos nuevamente. Un destello naranja pasó en su luz antes de volverse borroso nuevamente. Apretó el bastón que tenía en la mano y desapareció, moviéndose a tal velocidad que ningún demonio podría percibirlo. Su fuerza de la muerte fluyó hacia la rosa de la fuerza de la velocidad a un ritmo tan intenso que toda su persona se volvió borrosa, aparentemente cambiando entre la realidad y la ilusión. ¿Qué estaba haciendo mientras se movía a tal velocidad?
Simplemente estaba tratando de acostumbrarse a su nueva evolución, experimentando con los demonios como objetivos ficticios. Su rápido tiempo de reacción y su inmenso poder de procesamiento en el modo de velocidad ciertamente lo ayudaron a estabilizar su condición mientras su bastón con forma de lanza atravesaba a todos los demonios de la ciudad sin excepción. De hecho, la velocidad a la que los atravesó creó bombas de sonido y de choque en todo momento sin falta. Sin embargo, sucedieron mucho después de que abandonó el área debido a su velocidad. Después de todo, era mucho más rápido que el sonido, por lo que pudo ver los fuegos artificiales en funcionamiento cuando salió de la ciudad solo para mirar hacia atrás y ver cómo se desmoronaba con constantes explosiones. Y así ha caído una ciudad en cuestión de minutos. También se veía un poco diferente porque ya no se veía tan borroso. Su poder parecía estar estabilizándose. ¿Lo hice mal? Ian empezó a dudar de su decisión. ¿Debería empeorarlo? ¿Puede empeorar? Estaba pensando en una situación completamente diferente. Lo único que tenía en mente eran las palabras que le susurró a Blaze. Sinceramente, fue emocionante para Ian mientras se lamía los labios con anticipación. Nergal y muchos demonios superiores están muertos, todo gracias al inmaculado trabajo en equipo de Constantine y yo. Causé una guerra sin intentarlo, así que ahora que lo estoy intentando, ¿cuál será el resultado? Oh Dios, por favor no me decepciones, Blaze. Eres alguien que nunca perderá una oportunidad, trabajarás bien en ello, así que hazlo. Efectivamente, los demonios, a pesar de ser cobardes, eran bastante conversadores, por lo que gustosamente le contaban todo lo sucedido en los últimos meses, al menos las cosas importantes. Y no le sorprendió descubrir que Constantine había vendido su información a todos los demonios con los que hizo un trato. Lo más importante es que hizo un trato con Etrigan, la vida de Nergal por la de Ian. Sin embargo, Etrigan quería quitarle la vida a Ian él solo, lo cual era conveniente para Constantine porque de repente no tuvo que hacer mucho. Sin embargo, hubo algunas complicaciones en el camino cuando Constantine accidentalmente resbaló y dejó escapar información valiosa sobre Ian a otros demonios. Eso, por alguna razón, comenzó una guerra con los demonios, que hicieron un trato con Ian y los que no, ya que los primeros querían exterminarlos. Como era de esperar, fue una batalla unilateral porque a Ian le gusta hacer caridad haciendo tratos con muy buenos demonios, los más santos de todos. Por supuesto, la mayor parte de esto es el resultado de la rápida deducción de Ian porque los demonios inferiores solo conocían cierta información general sobre lo que sucedió, pero conociendo a Constantine, estaba seguro de que su suposición era correcta. No podía esperar a que llegara el día en que regresara para ver un paisaje del infierno muy diferente. Quizás un estilo más exquisito, de pura destrucción. Ian todavía no se fue, sino que permaneció desolado, concentrándose por completo en curarse a sí mismo. Ciertamente no quería regresar en un estado tan lamentable. Solo puede imaginar lo que harían las chicas si lo vieran así. Estaba seguro de que al menos sería peor que si simplemente desapareciera. De hecho, estaba muy atento a lo que estaban haciendo desde su desaparición. ¿A qué tipo de escenario se enfrentará en la Tierra? Ian perdió la noción del tiempo. Quería dedicar solo el tiempo necesario para curarse por completo, pero mientras estudiaba su evolución, olvidó si el tiempo existía. La mayor parte de sus días los pasaba pensando y nada más que eso. La rosa de la velocidad rara vez estaba inactiva mientras su mente trabajaba a un ritmo incomprensible para la mayoría de los seres, tratando de encontrar respuestas. Incluso él nunca había pasado tanto tiempo pensando, y eso le hizo darse cuenta de algo. Había cambiado mucho. Recordó los días de sus aventuras, los momentos en que buscó ver cómo no moriría. Le encantaba ver diferentes situaciones mortales y ver cómo reaccionaría su poder, solo para causar una perturbación en su entumecido yo. No más. Ian ya no sentía esa necesidad. Todavía tiene ganas de buscar diversión, de disfrutar su vida y vivirla al máximo, pero estaba más bien con sus emociones entumecidas. Sus deseos estaban empezando a cambiar porque lo que más busca ahora son respuestas. Solo quiere saber qué es, o de dónde vienen sus poderes, y ese deseo se vuelve más fuerte día a día. Así que no fue extraño para él usar sus nuevos poderes, concretamente Rose of Speed, para pensar en todas las posibilidades solo para terminar con unos pocos millones de posibilidades, y él cree que hay más. No era suficiente, necesitaba más y obtendrá más. Solo que, cuando finalmente recuperó la compostura y salió de la zona, descubrió que había pasado un mes. Ups. Ahora uno podría preguntarse cómo regresaría a la Tierra desde el infierno. Bueno, en realidad fue bastante simple. Ian se teletransportó instantáneamente a su dimensión, luego a la Tierra.
Sus anillos son todos medianos a la dimensión de la rosa negra y, por el momento, tiene 3 en su persona. Tiene 2 como aretes y 1 en el dedo, el que usó contra Etrigan. Los otros 2 anillos estaban en la tierra pero muy lejos uno del otro. Uno estaba en el nivel subterráneo de su mansión en Gotham y el otro en el templo de Bastet, el lugar que lo trajo aquí. En aquel entonces, cuando Ian notó lo extraño de la situación, escondió discretamente el anillo en algún lugar alrededor de la sien, básicamente teletransportándolo desde su dedo al lugar exacto en el que acababa de aparecer. Todo lo que tenía que hacer era enviar su fuerza de la muerte a través del anillo específico, y aquí está, mirando a Xanadu, que estaba parado no muy lejos. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan grave es? Esta fue la primera pregunta de Ian en el momento en que apareció. Tardaste demasiado, pero en realidad no es tan malo, diría que alrededor de un 5. Xanadu finalmente pudo dejar escapar un suspiro de alivio, observándolo cuidadosamente con dudas claras en sus ojos. ¿Oh? ¿Eso es todo? Bueno, supongo que entrené bien al equipo. Xanadu podría jurar que ella era una pizca de decepción en sus ojos mientras hablaba, haciéndola preguntarse si quería que fuera peor o mejor. En realidad no. Fue un caos. Son solo un grupo de monstruos, así que sobrevivieron, bueno, al menos la mayoría de ellos. Ian levantó una ceja ante eso, acabas de decir que son las 5, así que asumo que nadie murió, ¿qué pasó? Eres realmente extraño, comentó Xanadu, todavía no acostumbrado a su naturaleza despreocupada. Diablos, la muerte saliendo de su boca no parece que importe. Harley fue atrapada y enviada al Arkham Asylum. Ian estaba aún más confundido. Entonces, ¿cuál es el problema? Las rosas deberían haberles dicho que la dejaran ir y ella escapará mágicamente. Bueno, aparentemente. Los planes han cambiado porque ya no fue enviada al hospital psiquiátrico sino a otro lugar. Según la investigación de su gente, parece que fue obligada a unirse a una especie de grupo de trabajo. Muy interesante. Bueno, he vuelto y me encargaré de todo. Pero tengo que preguntarme, ¿cómo me encontraste? ¿Precognición? Ian preguntó con curiosidad. Madame Xanadu negó con la cabeza, no, como dije antes, no puedo ver nada sobre ti, pero puedo ver cómo cambiará este lugar. Me tomó alrededor de una semana, pero pude detectar un punto alrededor del templo donde el soporte tendrá un cambio específico similar al de las huellas. Ella dejó escapar una sonrisa divertida al ver su sorpresa, de hecho, acabo de aparecer sabiendo que tú o alguien más pisará ese lugar exacto en este momento exacto, así que aunque no puedo ver tu futuro, puedo ver tu efecto en ti. El mundo y deducir cosas basadas en eso. Pero solo debería ser útil si posees una cantidad significativa de información y un poco de suerte porque ¿quién esperaría que apareciera aquí? Pero es la única pista que tienes, así que la seguiste. Xanadu puso los ojos en blanco ante sus críticas antes de finalmente expresar sus dudas. Pareces diferente, ¿qué pasó? Aparte de su cabello recortado y sus ojos, que han adquirido una especie de tono blanco además de su color marrón, nada más cambió, pero Xanadu confió en su instinto, definitivamente hay algo más. No mucho. Básicamente fui un invitado de honor en el infierno, así que todo salió bien. Ian se encogió de hombros y finalmente prestó atención a la razón principal por la que se teletransportó aquí. Lady Bastet, si sus acciones en aquel entonces fueron puras, solo querían mantener viva a Selina, entonces estoy agradecida. Desafortunadamente, soy pobre porque los habitantes del infierno eran bastante tacaños. Sin embargo, si tus intenciones eran impuras, lo sabré en el futuro y te encontraré fácilmente, tan fácil como chasquear un dedo. Las cosas serán peores si descubro que ayudaste en la trampa. Ian no dijo nada más mientras se daba vuelta, atravesando el portal que acababa de crear Xanadu, no te olvides de nuestro trato. No lo haré. Por ahora, solo cuéntame todos los detalles. Decir que Ian se sorprendió por su relato sería quedarse corto porque las cosas que sucedieron superaron con creces sus expectativas. Quizás Gotham ha estado en paz durante demasiado tiempo porque el caos ha tratado de abrazarla una vez más. Casi al mismo tiempo que Ian desapareció, la Liga de las Sombras atacó la ciudad, específicamente el edificio de la Corporación Wayne. No solo eso, mientras eso sucedía, algunas de las sombras más fuertes invadieron secretamente la mansión de Ian. Su objetivo era sin duda la parte subterránea, casi como si supieran lo que hay allí. Sin embargo, para lo que no estaban preparados era para no poder entrar, ni siquiera con explosivos.
Quizás estaban mal informados sobre Ian, o lo sobreestimaron tanto como pudieron, pero aún así no fue suficiente porque todo el piso subterráneo estaba protegido con numerosas barreras y protecciones mágicas. Sin embargo, no escaparon ilesos ya que se encontraron frente a algunos monstruos y un ejército. Los Roses tenían un plan en caso de que ocurriera algo similar, por lo que se esperaba la aparición de los monstruos, un hombre diamante, Barney. Un dragón volando sobre la mansión de Mike, cuyos poderes fueron mejorados aún más por Ian en su último regreso, lo que le permitió al hombre transformarse completamente en un dragón. Por último, una bola de pelo, Ralph. Además, contaron con el apoyo de un ejército de individuos enmascarados, que en realidad eran la misma persona, Multiplex. Y había más, entonces lo que significa que no pudieron salir ilesos, significa que solo 2 de ellos sobrevivieron a costa de docenas. La Liga de las Sombras fue exterminada una semana después en circunstancias misteriosas. Fue simplemente una masacre, y solo unos pocos saben quién lo hizo, concretamente el equipo de Layla e Ian, porque fueron parcialmente responsables. La otra persona que ayudó inmensamente no fue otra que Deathstroke cuando encendió la Liga sin dudarlo. Lo que sea que Ian le susurró en aquel entonces funcionó. La locura fue la definición de lo que sucedió después del regreso de la unidad especial Rose, porque la caída de la Liga de las Sombras fue solo el comienzo. Luego vino su búsqueda de un pasaje al infierno que los llevó a la batalla que selló el destino de Arley, su batalla contra la Liga de la Justicia. Ian miró para sí mismo la información una y otra vez, sintiéndose confundido mientras se preguntaba, ¿por qué la reacción exagerada? Porque eres su obsesión y su amor, supongo que es un amor distorsionado. Quien habló no fue Shadow sino Zatanna, porque no aparecieron en Gotham sino en Nueva York. Sin embargo, Selina lo hizo muy bien, murmuró Ian, ignorándola, y por otro lado, predecible. Arley, sin embargo, no esperaba actuar tan loco. Bueno, más o menos lo hice. Esto es un poco divertido, ¿no crees? No, no lo sé, de hecho, en absoluto. Mírate, tuviste unas vacaciones en el infierno, dejando el caos aquí detrás de ti. Zatanna no estaba dispuesta a aceptar nada de eso, de hecho, parecía extremadamente molesta. ¿Sabes que ese payaso loco tuyo intentó matarme cuando me negué a llevarlos al infierno? ¿Para llevarlos a la muerte? Está bien, he visto lo que quería, así que ve y arregla las cosas, por favor. ¿Eh? Xanadu a un lado, miró a Zatanna de forma extraña porque, hasta donde ella recuerda, ella le dijo que lo trajera aquí por algo urgente, pero ahora lo está despidiendo después de echarle un vistazo, podría ser. Ian agradeció mucho su partida porque el bien mayor estaba esperando su llegada, por lo que desapareció y apareció en Gotham junto a su anillo solo un segundo después. Sacó una tableta de su dimensión, la conectó a internet y comenzó a mirar las noticias. Ja, bien hecho chicas, muy bien hecho. Muchas cosas sucedieron durante el último mes, pero Ian se centró solo en las cosas que le interesaban. Sus planes de respuestas requieren muchas respuestas, que son mucho más fáciles de obtener. Las rosas eran como un virus, se propagaban y movían como hormigas, pero muy poca gente les prestaba atención. De hecho, aquellos que alguna vez fueron mendigos en la calle, ahora están ascendiendo en las filas de la sociedad, lo que significa más acceso a la información. Layla. Murmuró mientras tomaba asiento cómodo en el sofá. Su voz viajó a través de las sombras, llegó a sus oídos y, a través de las sombras, ella literalmente llegó a él. Puedo quitarte tus poderes en cualquier momento, lo sabes, ¿verdad? Quizás pueda otorgarte algo más estable. Murmuró mientras miraba a la aparentemente feliz Layla. Puedo soportarlo. No necesito lo que me quitó. Layla negó con la cabeza, rechazando firmemente la oferta. Es perfecto para mí, así que permítame seguir sirviéndole. Ian dejó escapar un suspiro y reflexionó un momento. Está bien, debería poder resolver el problema en algún momento, así que dime si no puedes soportarlo más. Tales son los peligros de las kriptonitas rojas. A pesar de su abrumador control sobre él, todavía existen algunos efectos secundarios en algunos de los poderes que otorga, especialmente los poderosos. Además, quiero que limpies lo que ensucian las chicas y las ayudes si es necesario, hazles saber que he vuelto. Sus órdenes fueron pronunciadas después de que creó un portal justo delante de ella, esto debería acercarte. Ten cuidado. Lo que fuera que estuviera pasando con el grupo de trabajo, no le interesaba, pero ellos eran Arley. Afortunadamente, no tuvo que interferir porque las chicas parecen estar planeando algo. Él, en cambio, tiene cosas más importantes que hacer.
Su unidad ha demostrado tener éxito ya que pudieron competir incluso con la Liga de la Justicia, aunque usando un poco de engaños y distracciones. Continuó leyendo mucha información, algunas noticias públicas mientras que las demás eran recopiladas por los Rose. Por fin puedo aceptar la caridad de forma más eficiente. Muchos héroes aparecían uno tras otro en el mundo, al igual que los villanos. Todo significa que tiene mucho de qué ocuparse, empezando por ir al Pozo de Lázaro, el que se encuentra muy por debajo de Gotham, escondido en una cueva. Finalmente lo encontraron e Ian se estaba preparando para echarle un vistazo. Ian solo parpadeó una vez para encontrarse en una cueva bien iluminada, la fuente de su luz parecía ser el pozo en el centro. Había un líquido verde hirviendo en su interior, que liberaba un fluorescente verde que permitía una visión clara. Caminó junto a él y se agachó, extendiendo la mano hacia el líquido y sumergiéndose en él. Dionisio un líquido maravilloso, inútil para mí, a menos que... Su bastón apareció a su lado, la magia ya estaba haciendo maravillas, aprovechando todos sus secretos. A esto le siguieron todas las fuerzas de las naves del personal actuando una por una, viendo si alguna de ellas tendría algún efecto en el pozo. Luz y oscuridad, murmuró Ian, acariciando su barbilla pensativamente, la luz la debilita mientras la oscuridad la amplifica. Inesperado pero esperado al mismo tiempo. Un pozo con poderes curativos e incluso resucitación de los muertos, uno esperaría que tuviera algo que ver con los poderes sagrados de un ángel, pero es todo lo contrario. ¿Quizás obra de demonios? Supongo que primero tendré que estudiar el libro de la eternidad, para ver si hay algo que ayude. El libro era básicamente una Wikipedia de conocimiento y velocidad mágica, por lo que tenía muchas ganas de empezar a estudiarlo ahora mismo, pero hay cosas más importantes de las que ocuparse. Unas cuantas teletransportaciones mágicas más tarde, Ian se encontró en Ciudad Costera, compitiendo por su próximo objetivo, algo que tuvo que esperar por un tiempo, no porque no pudiera tomarlo prestado antes, sino porque quería más. El bastón detrás brillaba con una luz azul mientras le lanzaban varios hechizos de invisibilidad y sigilo, y solo entonces voló a su destino mientras miraba las noticias en su tableta, noticias sobre Linterna Verde. ¿Trabajando duro, eh? Bueno, entonces no me hagas caso. Una vez que estuvo cerca de su objetivo, desató su fuerza de la muerte, lanzándose hacia el extraño dispositivo verde escondido en un apartamento. Lo envolvió lenta pero seguramente hasta que desapareció, apareciendo dentro de la dimensión de la rosa negra. ¿Realmente pensó que solo la invisibilidad evitaría que le quitaran la batería de energía? Ian estaba un poco confundido porque esperaba más. Por eso tomó tantas precauciones, pero todo fue demasiado fácil. Bueno, lo que sea. No puedo usarlo por ahora, pero es solo cuestión de tiempo. En el momento en que la batería de energía de las linternas verdes apareció en la dimensión, cantidades masivas de fuerza mortal comenzaron a inundarla, corrompiéndola al gusto de Ian. Sin embargo, espero que vengan. Podría hacer las cosas mucho más fáciles, después de todo, ¿qué es mejor que absorber la fuente misma? Todo fue involuntario. Ian luego diría malas palabras porque realmente no era su intención que las cosas se volvieran tan caóticas y divertidas al mismo tiempo. Si Ian hace mucho tiempo era una amenaza sin poderes, ahora que los tiene, ¿qué logrará? ¿O qué quiere lograr? Por supuesto que quiere completar su colección. La ruta para completar el personal de todas las cosas ya estaba planificada y, finalmente, logró algunos avances, muchos avances. Antes de que la gente de la Tierra se vuelva demasiado consciente de la magia y de lo que puede hacer. El alcance de su naturaleza rota. Los métodos para detenerlo. Antes de que todo se descubriera, Ian dio un paseo por el mundo apreciando la naturaleza. El día del caos estaba en camino, y todo comenzó con algunos eventos involuntarios que comenzaron cuando Ian aterrizó ante una montaña. ¿Cómo pueden los dioses ser más tacaños que los demonios? Supongo que tuve que venir personalmente para recibir mi regalo. La montaña parecía normal a los ojos ciegos, pero Ian puede verla muy claramente y sentir la complejidad del espacio a lo largo de ella. En algún lugar dentro de la montaña, había una puerta que conducía a un lugar, y en algún lugar dentro de ese lugar, alguien habló. Te dije que vendría. Lo hiciste, pero ¿qué pasa cuando un insecto entra en la casa de los débiles? Probablemente nada, ni siquiera lo notarían, pero yo, soy un dios, así que sé cuándo llega un insecto y cuándo se va. Puedo simplemente aplastarlo, ¿no es así? Respondiendo a esto había una hermosa mujer noble, hablando de insectos con un poquito de odio. El dios de la fragua solo pudo sacudir la cabeza con amargura.
Ella simplemente era demasiado irrazonable porque nada de esto tenía que suceder, y él no podía hacer nada al respecto porque estaba encadenado a los muros divinos de su castillo. Espero que puedas. No, todavía hay tiempo, así que déjame jugar un poco con el insecto y verlo batir sus pequeñas alas como dijiste que puede hacerlo. Su tono era extraño por las expectativas y la frustración. No eran pequeños, en realidad eran demasiado grandes. Solo puedo esperar que no sean demasiado grandes para que ella los maneje, no sea que Zeus tenga que interferir. Hefesto guardó sus pensamientos para sí mismo, pero Ian no. Olimpo. Aquí vengo a recaudar caridad. ¿Crees que puedes simplemente prometerlo y no pagar? Ejem. Se dice que el monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia, es el hogar de los dioses olímpicos, aunque Ian lo sabe mejor. No es su hogar, es simplemente una de las puertas establecidas por los dioses olímpicos para llegar a la Tierra. Ian se acercó a la perturbación en el espacio, su fuerza mortal ya la exploraba, mientras su magia trabajaba para permitirle atravesarla, para llegar a su objetivo, no a un lugar olvidado de Dios. Ian frunció el ceño, un poco desconcertado mientras caminaba hacia el giro espacial, alimentándolo con su magia, permitiéndole rodearlo y teletransportarlo a la tierra de los dioses. Demasiado fácil, estoy empezando a entender por qué Hefesto no me trajo el arma según nuestro trato. Movimiento equivocado, no, después de pensarlo 2 veces, es el movimiento perfecto. Expresó lo que pensaba, sin importarle si alguien estaba escuchando porque sabe que así es. Observó los alrededores y se encontró en un hermoso bosque, lleno de nada más que vegetación. Los árboles eran extremadamente altos. La hierba y las flores eran preciosas, de todas las variedades, como si fuera el paraíso de la naturaleza. Estaba en el monte Olimpo, el verdadero Olimpo residiendo en Esquilando, una dimensión lejana. Ian comenzó a flotar sobre el suelo, elevándose más y más, tratando de tener una visión más clara de su entorno. Sin embargo, el bosque olímpico no parecía ser tan pacífico como él suponía, porque desde las sombras de los árboles, un colosal león blanco saltó hacia él, alcanzándolo a pesar de estar a decenas de metros sobre el suelo. ¿Una bestia divina? Esta es la primera vez. El señor del crimen de Gotham mantuvo la calma mientras extendía sus alas. Controló su ala izquierda para abofetear instantáneamente a la bestia con facilidad. Incluso en su lucha contra Etrigan, las alas permanecieron impecables. Eran su mayor tesoro aparte del bastón porque incluso Ian descubrió que no puede dañarlos de ninguna manera, al menos no todavía. Las alas de Lucifer, uno de los seres más fuertes de toda la existencia, quizás incluso el más fuerte aparte de su creador. Solo una existencia así arrojaría sus alas. Y eran bastante grandes y se extendían por varios metros a su alrededor, por lo que usarlos como arma era natural. Nunca he probado una bestia divina, así que ¿por qué no empezar ahora? Eso es todo lo que necesitaba para convencerse a sí mismo antes de que su bastón desapareciera y se estrellara contra la bestia sin darle la oportunidad de mostrar lo especial que era. Asegurémonos antes de tomar una decisión apresurada, aunque espero que mi predicción sea correcta. Cumpliendo con sus palabras, aterrizó ante la bestia muerta y comenzó a cortarla en pedazos después de construir algunas espadas mágicas controladas remotamente. Agitó su bastón, construyendo algunas herramientas mágicas más que lo ayudaron a crear un fuego natural. Todo estaba sucediendo demasiado rápido, haciéndolo creer aún más que la magia era lo mejor que le había pasado al mundo antes de su llegada. Ian tomó un trozo de madera, luciendo muy relajado en medio del canto de los pájaros, esperando a que se cocinara la carne. Sin embargo, se acercó un invitado no invitado. Un hombre de constitución colosal, absolutamente desgarrado. Todo en él hablaba de un antiguo guerrero. Parecía venir en paz ya que tenía una pequeña sonrisa en su rostro mientras se sentaba en el suelo cerca del tranquilo Ian. ¿Humano? El hombre cuestionó. Un poco, no estoy seguro. Ian se encogió de hombros, prestando mucha atención a la carne, a veces aumentando el calor mediante magia para cocinarla más rápido sin arriesgar el sabor. La oscuridad iba llegando y la luz se iba, salvo aquella pequeña y acogedora fogata. Hércules. El hombre dijo. Ian Rose. Entonces, ¿qué te trajo aquí? Conseguir que alguien cumpla su promesa y además un poco de caridad. Su conversación fue muy breve y pacífica, algo que no se esperaba de alguien que vive en las tierras de los dioses, y mucho menos del propio Hércules. Hércules estaba confundido, sin entender lo que quería decir en lo más mínimo, así que pasó al siguiente tema. ¿Qué pasa con la bestia? ¿Por qué matarla cuando puedes evitarla? ¿Y si fuera una de las mascotas de los dioses? Me atacó primero, así que está bien. Ian volvió a encogerse de hombros. Oh.
¿No te importa atraer la ira de los dioses? Ahora que lo pones de esta manera, Ian articuló las palabras en su mente porque realmente no estaba interesado en los problemas, sí, no fue intencional, así que está bien. Y luego se hizo el silencio durante un buen rato. Quizás Hércules se quedó sin palabras, por lo que permaneció en silencio hasta que Ian envió un gran trozo de carne hacia él. «Hazte saciado». Ian dijo cortésmente antes de comenzar a masticar la apetitosa carne. «Wow, ¿cómo? Sin condimentos ni nada, pero sigue siendo la cosa más deliciosa que he probado en mi vida». Ian ciertamente se estaba divirtiendo, pero ese no parecía ser el caso de Hércules cuando Ian preguntó con curiosidad. «¿No vas a comerlo? Quizás esté por debajo de tus estándares». Hércules parecía aturdido, mirando el trozo de carne que tenía en la mano, parecía estar sudando un poco, algo bastante extraño. «No siento hambre», Ian asintió comprendiendo. «Ya veo, debes estar comiendo carne de tan alta calidad todos los días hasta el punto de que te has enfermado, harto de eso». Extrañamente enfatizó el último punto, provocando un tic en el rostro del semidios. «Dios, es tan delicioso», Ian comentó de nuevo, dando otro bocado a la carne. «Honestamente, debería venir aquí más a menudo. Ya sabes, para cazar bestias tan maravillosas». «¿Tú, qué harías si no se cumple el compromiso?» Hércules cambió de tema con el ceño fruncido. La conversación se volvió extraña bastante rápido. «¿Sí? ¿Quieres decir cuándo?» «Lo haré de todos modos porque ya sé que no se cumplirá, a menos que...». Ian soltó una risita, sacudiendo la cabeza mientras cortaba otro trozo de carne hermosamente cocida. «A menos que...». Hércules frunció aún más el ceño. «Lo que no sabes no puede hacerte daño». ¿Conoces la frase? Ian preguntó algo que el semidios consideró irrelevante, pero aún así respondió. «Sí. He oído esas palabras antes. Es falso en tantas formas que pocas personas pueden comprender. Solo es cierto para los débiles de mente para ser específicos. Lo que no sabes a menudo te hará daño». Ian explicó suavemente, pareciendo estar de buen humor. Sin embargo, para Hércules, eso sonó como una amenaza. Su ceño se estiró aún más, pareciendo estresado. «Ya lo sabes, aunque es demasiado tarde, así que déjame preguntarte solo para asegurarme, ¿por qué no me atacaste todavía?» Ian seguía sonriendo, pero el semidios no. «He perfeccionado mis instintos más allá de muchos, de hecho, pocos pueden compararse conmigo. Quizás nadie pueda, lo sentí en el momento en que me acerqué a ti. Estoy muerto». Hércules apretó el puño y miró los restos del león. «¿Esta es tu mascota?». Ian se preguntó, genuinamente curioso. «Si es así, ¿por qué enviármelo cuando es tan débil?». «¿Débil? No lo es. Simplemente nunca le diste una oportunidad y eres un monstruo. No esperaba que las cosas sucedieran tan rápido. Sí, me arrepiento de haber aceptado su trato». El semidios dejó escapar un suspiro y abandonó la vida. «Ese es el destino de los ignorantes, desgraciadamente, no puedo prescindir de ellos». No sonó como algo desafortunado por el tono de Ian, de hecho, estaba un poco contento porque le facilitaron las cosas. «Entiendo, es una lástima que no pueda ver a sus cachorros crecer hasta convertirse en un pozo». Al instante, las cosas cambiaron. El aire alrededor del área pareció congelarse cuando cada músculo de Hércules se apretó con tal instinto que sus vasos sanguíneos parecieron estallar, aparentemente rociando los alrededores con sangre. Sin embargo, sus acciones fueron demasiado rápidas para que su sangre llegara al suelo, ya que parecía haber aumentado de tamaño. El mero efecto secundario creó una onda de choque tan grande que demolió los alrededores a decenas de metros a su alrededor. Incluso Ian se vio enviado volando hacia atrás por el impacto solo para descubrir que el guerrero colosal y sangriento sostenía su cabeza en busca de aplastarle el cráneo, y sin dudarlo lo hizo. Valió la pena intentarlo. Hércules dejó escapar un último suspiro y cayó de rodillas. Claramente sintió que aplastaba nada más que aire. Su objetivo no se veía por ningún lado, pero lo que se veía era el bastón que acababa de crear un agujero en su pecho, provocando un chorro de sangre, formando una fuente debajo de él. No solo eso, claramente sintió que el bastón lo devoraba con todo lo que podía mientras Ian caminaba detrás de él, agachándose a su nivel, cara a cara. Fue un buen intento. Él felicitó. «Sé que fue», Hércules asintió, perdiendo todos los signos de vida y dejando a Ian con unas últimas palabras. «Recuerda, ninguno de los dioses es amable. Son tan amables como el ojo que ve espera. Atroz es nuestro segundo nombre, y yo no soy una excepción, como estoy seguro de que sabes». Ian permaneció en silencio hasta que el cuerpo se convirtió en cenizas, dejando su bastón flotando en su lugar.
Lo sostuvo, recorriendo con sus dedos su exquisita forma, y murmuró. Otro recipiente lleno, más o menos. Luego, Ian respiró hondo y se giró, mirando en cierta dirección. Si deseas jugar un juego, permíteme terminarlo porque no tengo ningún interés en seguirlo. El bastón apareció ante él y se volvió completamente oscuro. Se estaba desatando pura oscuridad, déjame mostrarte mi última visión. Las llamas de Trigon, el más oscuro de los soles. La oscuridad del bastón voló sobre Ian, formando una esfera oscura y distorsionada. Pronto fue seguido por llamas carmesí que aparecieron de la nada. Las llamas eran muy extrañas ya que se mezclaban demasiado bien con la oscuridad. Quizás fue debido a las enredaderas oscuras que fluyen a través de él, pareciendo similares a esa oscuridad. Las dos fuerzas se combinaron perfectamente, expandiéndose en un colosal sol oscuro, completamente negro como la tinta porque las llamas carmesí no estaban en el exterior. No, estaban comprimidos por dentro. Las llamas ardientes, que se alzaban incluso por encima de los fuegos del infierno, buscaban desesperadamente su libertad, muriendo por salir de la oscuridad. Como todos saben, Ian es bastante caritativo y amable, por lo que le dio libertad a las llamas mientras hablaba. Toma, ten un postre maravilloso, detente. El silbido cayó en oídos sordos cuando el más oscuro de los soles voló hacia su destino, acelerando rápidamente. Era como si Ian tuviera ojos en todas partes porque lejos de él, más allá del bosque, había una colina colosal, y detrás de ella estaba su objetivo. Bueno, lo que lleva a su objetivo. Detrás de él había un acantilado, mirando hacia varias estructuras rocosas que se alzaban extremadamente altas, y en la más grande del grupo, estaba su objetivo. Parecía una ciudad absolutamente hermosa hecha con cosas con las que los humanos solo pueden soñar. Tenía el toque de los dioses, obvio para cualquier ojo que lo observara, un nivel de arquitectura que los humanos solo pueden soñar lograr. De repente, Ian se encontró parado justo en el borde del acantilado, contemplando la esfera oscura que se lanzaba contra la ciudad en busca de su destrucción. ¡Qué oscuridad tan pura! Ian escuchó a alguien hablar mientras estaba justo a su lado, pero no, estaba muy, muy lejos, apareciendo ante la esfera de oscuridad. El personaje para hablar, un hombre corpulento adornado con adornos dorados y algunas prendas de vestir, parecidas a las del griego antiguo. El cabello del hombre era gris oscuro, hablando un poco de su edad, pero lo que más brillaba en él eran sus ojos eléctricos, y una capa aparentemente hecha enteramente de un rayo azul, una apariencia exquisita propia de un dios. El dios del rayo extendió sus brazos, desatando un océano de relámpagos azules, que envolvió la esfera oscura en su abrazo, buscando extinguirla. Ten tu libertad, cosita, murmuró Ian, sintiendo claramente la oscuridad y las llamas de la esfera como si estuvieran perfectamente bajo su control, y las dejó ir. Las llamas internas buscaron desesperadamente su libertad resistiendo el océano de relámpagos, incluso consumiéndolo. Zeus frunció el ceño, sintiendo la fuerza abrumadora saliendo hasta el punto de expandirse rápidamente, su océano de relámpagos apenas podía contenerlo más. Zeus dejó escapar un suspiro de electricidad crepitante, un aliento que pronto se convirtió en un rugido cuando sus musculosos brazos se tensaron, quedando envueltos en un rayo, que pronto se infló en brazos eléctricos gigantes. El gobernante del Olimpo luego voló hacia la esfera en rápida expansión, como corresponde a su divinidad, fue extremadamente rápido cuando las manos gigantes se encontraron golpeando la esfera en menos de un segundo. Incluso el océano de electricidad la siguió, precipitándose hacia la esfera como una presa rota, impulsándola a alejarse. Zeus tuvo éxito en su persecución cuando la esfera fue arrojada y colisionó con una de las otras formaciones rocosas lejanas. El resultado fue la nada, literalmente aniquilando cualquier cosa a su paso hasta que estalló hacia afuera, devorando un enorme trozo del acantilado antes de desaparecer. ¿Quién eres? Zeus frunció el ceño, observando el daño, luego posó sus ojos en el divertido Ian, a quien parecía gustarle mucho el efecto de su nuevo movimiento. Disculpa mi grosería, Ian sonrió disculpándose antes de presentarse formalmente como la persona cortés que es, Ian Rose, aquí para cobrar lo prometido, así como un poco de caridad. Ya veo, nunca he conocido a un humano más audaz que tú en toda mi vida, y eso debería decir mucho, habló Zeus con incuestionable autoridad mientras se acercaba al confundido Ian. ¿Audaz? ¿Yo? No, simplemente no entiendes lo generoso que soy porque, sinceramente, lo habría hecho peor si no tuviera miedo de no recibir suficiente caridad. Ian se frotó aún más las sienes con exasperación. Honestamente, no lo vi venir. La audacia de los dioses me dejó un poco sin palabras, especialmente cuando sé con certeza que los demonios del infierno son más corteses que ustedes, dioses.
Como común, ¿no ves la ironía? ¿Eh? Ahora es el momento de que Zeus se sienta confundido, especialmente por lo emocionado que parecía Ian sobre el tema. Honestamente no tenía idea de lo que estaba hablando, así que le preguntó a la persona que apareció detrás de él. ¿Sabes de qué está hablando, Hera? Sí, él no merece vivir. La mujer detrás de él apretó los dientes, queriendo desesperadamente saltar sobre Ian para estrangularlo, solo que no estaba segura de poder manejarlo. Ya veo, como pensaba. Comentó Ian, mirando a la hermosa mujer que tenía delante. Era, la diosa de las mujeres y el matrimonio era, bueno, cautivadora con sus encantadores y hermosos ojos y su suave piel blanca. Era muy deslumbrante, alta, e incluso sus palabras venenosas no quitaban nada de su elegancia. Su atuendo real y su elegante corona solo complementaban su belleza. Tú deberías ser la indicada, ¿verdad? Era, la reina del Olimpo. Solo alguien como tú sería tan vengativo por hacer accidentalmente algo que no te gusta. Ian estaba completamente divertido y finalmente comprendió por qué el compromiso no fue procesado, pero Hera no, cállate. Qué desperdicio de buen vino, Ian comentó para confusión de los dos dioses porque realmente parecía arrepentido, pero es una maravilla que el vino se envenene si continúas rociando veneno en él durante siglos, milenios. Incluso... Ya he escuchado suficiente. Zeus sacudió la cabeza, sin importarle las palabras de quien supone que es solo uno de esos fuertes mortales. Incluso llegaría a suponer que Ian no puede volver a utilizar el movimiento anterior. Pero todo eso no importa. Si hubieras venido en paz y sido cortés, entonces podría haber escuchado tus súplicas, pero ya no. Has manchado la dignidad del Olimpo, así que prepárate para caer en el Tártaro mientras tu miserable vida lo permita. Así es el camino de los dioses. Zeus ya había sentenciado a muerte a Ian en el momento en que sintió el poder colosal que buscaba devorar el Olimpo. El razonamiento del humano era simplemente variado para él. Por supuesto. Dios, extraño tratar con demonios. Fue muy fácil lograr que me dieran caridad, pero ya no es tan fácil, ¿verdad? Ahora, tendré que... Ian se agachó, sus palabras se detuvieron en seco y sintió un cuchillo casi rasguñando su cuello. Los dioses son incluso más asquerosos que los demonios, como wow. Ian sacudió la cabeza, saltando hacia atrás con una velocidad incomprensible para los ojos normales, dejando un rayo naranja detrás de él. En el lugar anterior en el que se encontraba, desde el mismo suelo surgieron numerosas serpientes de relámpagos que casi lo consumieron por completo. De hecho, ante los dioses del Olimpo, ¿cómo puede Ian permanecer indefenso? La rosa de la fuerza de la velocidad ya estaba en vigor, y eso no fue lo único que preparó. Su velocidad ciertamente sorprendió a todos los que estaban a su alrededor, especialmente a Hermes, el dios que acababa de intentar atacarlo furtivamente. Aún así, el veloz dios sonrió. No esperaba que fuera tan rápido, así que no me esforcé al máximo. De todos modos, no es tan rápido. Los dioses parecían tener bastante ego. Cada uno de ellos, señaló Ian. Esto será difícil, y puede que tenga que usarlo esta vez. No, lo usaré ahora. De todos modos, ha pasado mucho tiempo. Ian murmuró para sí mismo con un poco de anticipación mientras se acercaba a los dioses y pronunció unas últimas palabras. Estilo de lucha a muerte, comencemos. Hermes dijo la verdad, no estaba usando su velocidad máxima, y ciertamente era mucho más rápido considerando que la velocidad máxima de Ian con la fuerza de velocidad puede alcanzar hasta 60 Mach. En realidad, eso no es mucho si se considera que posee los poderes de la fuerza de la velocidad, algo que lo desconcertó bastante. Era como si algo estuviera frenando su velocidad pero le estuviera costando hacerlo, y tiene una muy buena idea de qué era. Regresa y espera mi regreso. Ordenó Zeus antes de mirar a Hermes, ignorando la frustración de Hera como siempre. Hermes, ¿sabes qué hacer? Sabía qué hacer mientras desaparecía, corriendo a una velocidad tan extrema que debería haberse desintegrado en la nada. No solo eso, toda el área a su alrededor debería haber sido destruida por su pura velocidad. Sin embargo, al igual que la fuerza de la velocidad, parece ignorar las leyes de la naturaleza, el físico y todo lo que puede reducir su velocidad. Una especie de halo de buceo lo rodea, manteniendo su velocidad controlada. Su velocidad era mucho más rápida que la de Ian, incluso con la fuerza de la velocidad que parecía congelada para él.
Hermes era tan confiable que Zeus confiaba en que podría terminar el trabajo sin imperfecciones. De hecho, Zeus creía que Hermes era más apto que él para tales situaciones porque era así de rápido, el más rápido de los dioses con diferencia. Sus botas tocaron el suelo pero parecieron no tener impacto mientras corría por el espacio, aparentemente sin necesitar suelo para moverse. Tenía 2 cuchillos pequeños, uno en cada mano. Tan pronto como se movió, los cuchillos ya estaban blandidos porque un momento después, alcanzó a Ian y los cuchillos estaban cerca de la garganta del señor del crimen. Sin embargo, en contraste con todas las expectativas, especialmente las de Hermes, el reino físico en realidad lo afectó cuando tropezó con una pequeña roca. Verá, la acción de Zeus al redirigir el sol más oscuro afectó una estructura rocosa cercana. La mayor parte se consumió por completo, pero el impacto resultante aún hizo volar algunas rocas. Una de esas rocas tenía un destino muy importante. Estaba destinado a salvar una vida amable, por lo que cayó justo frente a Ian. Lo extraño del evento es que Hermes no vio ninguna roca, por lo que no reaccionó. Su velocidad no solo le permite correr rápido sino también reaccionar rápido, por lo que tropezar con sus pasos era más raro que las veces que Zeus pudo resistir su excitación. Sin embargo, sus pasos lo llevaron a tropezar con esas rocas específicas, sus cuchillos apenas arañaron a Ian mientras caía a un lado. Normalmente, podría recuperar fácilmente el equilibrio y continuar con su persecución, pero estaba en shock. De hecho, estaba tan en shock que simplemente permaneció congelado mientras las alas recién desplegadas de Ian lo golpearon más contra el suelo con tal fuerza que casi se desmaya. Más fácil de lo que pensaba. Subestimé el ego abrumador de los dioses, reflexionó Ian como el asesino de dioses, y ambas espadas kryptonianas aparecieron en sus manos, listas para decapitar a Hermes. Ignoró por completo el rayo que venía hacia él. De hecho, se inclinó ligeramente hacia él para asegurarse de que lo mataría. Lo extraño, sin embargo, fue que el rayo evitó que rodeara a Hermes y volara con él de regreso a Zeus, casi como si fuera sólido, dejando a Hermes intacto. Muy extraño, el ceño de Zeus solo se estaba estirando desde que conoció a Ian, encontrando todo extraño en él. Hermes, despierta o te haré saber lo que realmente significa el shock. Y Hermes de hecho se despertó, levantándose a una velocidad similar a la del rayo antes de ordenarse, aunque todavía parecía un poco mareado. Cambio de planes. Captúrenlo. Zeus ordenó y Hermes obedeció, esta vez intentando correr mucho más rápido y con mucha más cautela. Pobre Hermes, se desmayó. ¿Ah, por qué? Ian se preguntó, genuinamente confundido, ¿no sientes la magia a mi alrededor? Es un hechizo mágico llamado barrera mágica, y literalmente lo acababa de lanzar delante de ti. ¿Cómo, no viste el bastón detrás de mí brillando en azul por una fracción de segundo? Me estoy perdiendo. Fue así de simple. Cuando Ian notó el movimiento de Zeus, instantáneamente lanzó el hechizo, sabiendo que podría haber notado algo demasiado rápido. Lo siguiente fue bastante simple. Hermes corrió hacia la barrera mágica, rompiéndola fácilmente pero también desmayándose en el proceso. Suficiente. Un rugido atronador resonó por todo el Olimpo. Zeus estaba enojado. Ian estaba de pie mirándolo directamente a la cara. No sé exactamente cómo trabajas, pero no importará pronto. Tartarus será tu nuevo hogar. ¿Sabes? Eso suena familiar. Ian se acarició la barbilla en contemplación, viéndose un poco serio. Oh, cierto. Etrigan dijo algo similar antes, ya está hecho. Ian sonrió felizmente cuando Hermes desapareció del suelo, apareciendo en la dimensión rosa-negra. Honestamente, podría haber sido demasiado parcial contra ustedes, dioses, especialmente contra usted, Zeus. Quiero decir, incluso fueron lo suficientemente amables como para ganarme tiempo mientras transporto a Hermes lejos, por eso, estoy agradecido. Ian incluso llegó a realizar una leve reverencia como agradecimiento. Realmente se sintió agradecido y se disculpó como nunca antes. Zeus se rió. Se rió como un loco por un rato, su risa rompiendo el concepto mismo de sonido, llegando a cada rincón de la dimensión esquilando. No hay necesidad de ser tan feliz, hombre. No fue gran cosa, ¿verdad? Ian habló con un poco de confusión, descubriendo que los alrededores se habían vuelto un poco oscuros y se estaban oscureciendo a cada segundo. El cielo en toda la dimensión se volvió oscuro, nubes oscuras que parecían formarse de la nada, y el cielo estaba furioso. Zeus se rió tan fuerte que casi lloró de la risa, 2 lágrimas brillantes se deslizaron de sus ojos brillantes, y así, el cielo optó por llorar con él cuando comenzó a llover, fuertemente.
Su fuerte voz fue seguida por el trueno del cielo, cada respiración dejaba escapar destellos de relámpagos justo cuando el cielo comenzaba a escupir rayos a cada momento. Vienes a mi dominio, jajaja. Vienes a mi dominio y te ríes de mí, Yo. ¿El rey de los dioses? En ese momento, cada dios del Olimpo que estaba observando y con la intención de ayudar a eliminar al invasor cambió de opinión, arrojándose al agujero en el que vivían. Zeus nunca había estado tan enojado antes, esto era lo que había en la mente de casi todos los dioses del Olimpo, todos excepto uno, un dios muy extraño cuya atención estaba en la magia de Ian. Dicho dios estaba escondido muy lejos, en una grieta en algún lugar de la dimensión esquilando, mirando el programa con interés y curiosidad. Magia. Magia con una fuente desconocida. La risa de Zeus se detuvo en un instante. Muy bien, que nuevas ráfagas de relámpagos, unos de tal furia nunca antes vistos y nunca más volverán a ser. Ian miró hacia arriba, entrecerrando los ojos con una hermosa sonrisa, increíble. Fascinante, un poder tan inimaginable. Fue una hazaña inimaginable, que sorprendió incluso al propio Zeus. Su ira era algo exagerada y sentía que aún así no podía evitarlo. Hay algo en Ian que no puede entender, y eso lo volvió loco hasta el punto de crear el espectáculo antes que Ian. El cielo ya no estaba oscuro, de hecho, la dimensión se llenó más de luz que nunca porque el cielo se convirtió en nada más que relámpagos a su alrededor. De hecho, la totalidad de los cielos de la dimensión de Esquilando se convirtieron en nada más que relámpagos. Los cielos de varias tierras combinados no podrían competir. Deja que se ilumine, luego cae. Zeus flotaba sobre el suelo, el relámpago lo envolvía por completo, pareciendo una forma de energía pura del relámpago, flotando cerca de las nubes de relámpagos mientras él lo ordenaba todo. ¿En qué me he metido? Desafortunadamente, Ian no pudo terminar sus palabras porque un poder superior a la gravedad entró en vigor, lloviendo todo. Y no hay forma de evadir el rayo, a menos que puedas reaccionar ante él. Todos los relámpagos azules de la dimensión siguieron los pasos de Zeus, buscando eliminarlo. De hecho, Zeus fue el primero en atacar, lanzándose hacia Ian con tal fuerza que seguramente podría derribar toda la isla en la que se encontraban. Sin embargo, Ian desapareció usando su truco favorito. Estaba en una dimensión completamente diferente, luciendo un poco nervioso porque a pesar de que estaba preparado de antemano y trató de entrar en la rosa negra antes de que el rayo comenzara a caer, casi lo alcanza. Solo los usaré como último recurso para no alertar a Trigon, así que tengo que hacer lo mejor que pueda. Ian agarró su bastón con fuerza antes de aparecer nuevamente en la dimensión de Esquiland solo para desaparecer nuevamente. No importa dónde aparezca, ya que el rayo parece tener ojos acercándose instantáneamente hacia él. Sin embargo, pudo hacer lo que buscaba, agitar su bastón. Se lanzaron numerosos hechizos, la mayoría quedaron en la rosa negra mientras que el resto buscaba a Zeus. Los cielos de la dimensión de Esquiland se convirtieron en el teatro de un espectáculo con fuegos artificiales por todas partes. Era realmente un espectáculo fascinante de contemplar, pero acercarse solo significaría la muerte. Por fin, murmuró Ian, pareciendo extrañamente muy cerca de Zeus. Dejó escapar un suspiro antes de llevar su bastón ante él, pero ni un rayo lo alcanzó todavía. Cobarde. Te reto a que te quedes. Zeus lo intentó, y estaba teniendo éxito, pero Ian era demasiado porque en ese momento estaba rodeado por lo que solo se podía suponer que eran cientos de hechizos mágicos defensivos. No estaban haciendo mucho para detener la destructividad de Zeus, pero como hechizo colectivo, definitivamente protegieron a Ian el tiempo suficiente. El hechizo colectivo que construyó rodeó instantáneamente el lugar en forma de numerosos círculos mágicos que envolvían el área, cada uno de los cuales tenía una conexión con la rosa negra. Spam mágico. Instantáneo colectivo. Ian desató el hechizo mágico colectivo porque de cada círculo mágico, algún tipo de hechizo mágico surgió al mismo tiempo, y todo puramente destructivo. La mayoría de ellas eran simples explosiones del Eldritch, pero eran extremadamente efectivas dependiendo de qué tan potente fuera la magia de cada uno. La potencia de la magia de Ian se reflejaba claramente en los ojos de Zeus, ya que incluso él temía a la muerte, pero él era el rey de los dioses, por lo que actuó rápido, extendiendo los brazos hacia afuera antes de agitarlos en el sentido de las agujas del reloj. Cada rayo siguió su movimiento, girando a su alrededor con inmensa velocidad y fuerza, creando un huracán a su alrededor. La pregunta sigue siendo, ¿aún podrá sobrevivir a los miles de hechizos mágicos que caen sobre él con una fuerza tan inmensa que su impacto pudo llegar al lejano corazón del Olimpo?
Los borrosos ojos azules de Ian miraron con anticipación el espectáculo porque esta es la primera vez que este hechizo se aplica. Solo para asegurarse de que el espectáculo permaneciera en su memoria en cada detalle, reactivó la rosa de la velocidad. El instante colectivo es un hechizo tremendo que tiene muchos requisitos, los cuales descubrió que solo podía satisfacer cuando usaba la rosa de la magia. Durante varios largos segundos, la mayoría de los dioses del Olimpo solo pudieron ver una luz cegadora que abrumaba la totalidad de la dimensión esquilando, y algunos de ellos solo pudieron quedarse boquiabiertos en estado de shock cuando la escena finalmente se aclaró. Zeus estaba arrodillado. Cada partícula de relámpago ha desaparecido, pero Zeus claramente todavía estaba vivo, aunque su rostro miraba hacia abajo y su expresión permanecía oculta. El honor establece que no golpearás a un enemigo cuando esté caído, e Ian, siendo la persona generosa y comprensiva que era, se defendió de ese honor. Sin embargo, su personal actuó por su cuenta y sin su control. Brillaba con un rayo naranja, e incluso dejó escapar un estallido de magia mientras volaba hacia Zeus, apareciendo ante él en lo que pareció ser un instante. Solo que un suspiro resonó por todo el lugar. Alguien apareció muy cerca de Zeus antes de que este último fuera teletransportado junto a ella. ¿Por qué tuvo que llegar a esto? Era Atenea, no solo ella, muchos otros dioses aparecieron uno por uno, mirando atentamente a Ian. «Dame», ordenó Zeus en voz baja mientras se levantaba lentamente, y Atenea lo hizo, entregándole algo parecido a un rayo aunque extrañamente parecía sólido. Ian ignoró de todo corazón a Zeus y miró a Atenea. Ella es peligrosa. El más peligroso del grupo, pero... Atena también miró a Ian con los ojos entrecerrados, mirándolo más de cerca antes de mirar a Hera hacia un lado. ¿Por qué empezaste esto sin saber nada sobre él? Hera era la reina del Olimpo, pero Atenea no le mostraba mucho respeto. En cambio, obviamente la estaba reprendiendo. Lo quería muerto, eso es todo. Respondió Hera, también mirando a Ian con atención. Si no lo supiera, habría asumido que quieres a Hércules muerto. Atena negó con la cabeza. ¿Estás segura de que quieres continuar? Su pregunta fue dirigida a Ian, aunque Zeus respondió en su lugar. No importa lo que él quiera porque yo sí. Ya estaba flotando hacia Ian mientras hablaba. Ian volvió a sostener su bastón, acariciándolo con una expresión extraña antes de mirar a Atena. De repente tengo un profundo deseo de extinguir esta dimensión en su totalidad. Zeus. Vuelve. Atenea le gritó a Zeus, poniéndose alerta en un instante. Eres inteligente, como se esperaba del dios de la sabiduría. Ian asintió mientras agitaba la mano y, en un instante, solo hubo silencio. Solo hubo un silencio inquietante mientras los dioses del Olimpo contemplaban el cambio de escenario, sin palabras. Alrededor de Ian, aparecieron 7 esferas oscuras, vibrando ligeramente en lo que solo se podía suponer que era un poder inmenso. Las esferas se parecían exactamente al sol más oscuro, excepto por su inmenso tamaño. Trigon, tienes mi gratitud por ser una batería ilimitada de inmenso poder destructivo. Ian sonrió suavemente mirando sus rostros, sintiendo ya la deliciosa caridad destinada a él. Hace mucho tiempo, Ian dictó que una porción significativa de la rosa negra se convirtiera en un mar de fuego de Trigon. El pergamino de Trigon siempre estaba nadando dentro de él, liberando constantemente sus llamas. Estaba usando la dimensión de Trigon como batería para crear un dominio de pura destrucción. Ahora, parte de la destructividad se desató e incluso se complementó con oscuridad para crear 7 soles oscuros. Entonces Ian desapareció, pero las esferas todavía flotaban allí, conteniendo obedientemente su hambre. Atenea frunció el ceño. Ciertamente las cosas se le estaban yendo de las manos, especialmente cuando escuchó sus palabras. Ella sintió que él realmente lo decía en serio, como si realmente quisiera destruir toda la dimensión, y su confianza le decía que podía hacerlo, eso y su deducción y observación. Y como se predijo, las colosales esferas que flotan en los cielos de Esquilando ciertamente deberían poder causar bastante daño, e incluso aniquilar toda la dimensión si no interfieren. Los ojos de Atena miraron en una dirección específica. Allí pudo ver un anillo como lo hacen algunos de los otros dioses, solo los que tienen mucha experiencia en magia. ¿Qué quieres? Sabía que si destruía el anillo, él probablemente no regresaría instantáneamente porque así parece ser como se teletransporta, pero las esferas seguirán aquí y probablemente se salgan de control si eso sucede. Ahora estamos hablando. Quiero lo que me prometió Hefesto, y quiero que me lo preste por un tiempo para hacer algunas cosas para mí. Los materiales, por supuesto, son proporcionados por sus manos caritativas, los mejores, por supuesto.
Su voz flotó a lo largo de los vientos para llegar a ellos, aparentemente de la nada, y aún no había terminado. En cuanto a Hermes, bueno, no lo tendrás de vuelta, pero no te preocupes, probablemente vivirá. Creo. Ciertamente fue una experiencia humillante, especialmente para Zeus, quien solo podía observar el sol más oscuro en el cielo mientras apretaba los dientes. Se sentía derrotado mientras que Hera, por su parte, sentía miedo. Ella sabe que toda su ira se desatará contra ella y no contra nadie más. Lo haré. El que habló esta vez fue Hefesto, que parecía estar en un estado un poco lamentable. Se encontró cojeando entre los dioses, aceptando finalmente cumplir la promesa que Hera le impidió cumplir. Oh, perfecto. La feliz voz de Ian sonó justo al lado de Hefesto cuando apareció junto a él, pareciendo estar indefenso para consternación de algunos de los dioses. Sin embargo, Atena pareció notar algunas cosas extrañas mientras sacudía la cabeza, indicando a nadie que actuara. Ian le sonrió y asintió en señal de respeto antes de caminar hacia Hera para su angustia, y los dioses estaban listos para actuar. Sin embargo, todo lo que Ian hizo fue abrazarla, dejando a todos absolutamente desconcertados, especialmente después de escuchar sus siguientes palabras. Gracias. Aún no había terminado cuando le susurró al oído. Por favor, intenta hacer algo similar, ya sabes, como razones para darme caridad y gracias de nuevo. Está bien, ya terminé aquí. Ian sonrió, actuando como si todos a su alrededor no escucharan sus susurros. Son dioses por el amor de Dios. Hefesto, vamos a estudiar el plano. No sabré lo que se necesitará para hacerlos, así que cuento contigo. Enviaré lo que sea necesario después de que él haya terminado, ¿de acuerdo, querida Atenea? Atenea asintió con el ceño fruncido y le dio a Ian una última advertencia. No le hagas daño a Hermes. Solo enfrentarás la ira innecesaria de los dioses, especialmente de su madre. Lo tendré en cuenta. Ian asintió antes de desaparecer con Hefesto y los 7 soles más oscuros, dejando el área absolutamente en silencio por un tiempo. Lo quiero muerto, de una forma u otra. Así es el camino de los dioses. No podían arriesgar su propia casa, por lo que mostraron moderación, pero no dejarán pasar su ofensiva. Déjame observarlo primero, es extraño. Tengo que asegurarme de que no esté ocultando algo más. Declaró Atenea, impidiendo que Zeus hiciera algo imprudente. Después de todo, ella es la diosa de la sabiduría, entre otras cosas. Además, lo que quiere que haga Hefesto puede ser demasiado costoso, tal vez incluso para nosotros. Su tono al menos lo decía. Esa noche, el Olimpo experimentó un silencio inquietante. Algunos incluso tuvieron sueños. Algo así era un milagro para los dioses. Bueno, no eran exactamente sueños sino pesadillas. También fue esa noche que algunas personas experimentaron algo que bien podría ser un sueño, solo por lo delirante que era. No está nada mal. De hecho, superó mis expectativas. Ian estaba sentado en su sofá en la mansión después de un día largo y agotador. Después de todo, luchar contra los dioses no fue fácil. Ante él, sobre la mesa había un látigo negro, de aspecto exquisito, con hermosos grabados a lo largo de su forma. Parecía tener un brillo tenue y oscuro, testimonio de su peculiaridad. Esta fue el arma que Hefesto hizo para Selina. El artefacto que prometió pero no entregó hasta que Ian puso un pie en su propia casa. Por supuesto, Ian no lo culpó en absoluto. Incluso estaba agradecido porque eso hacía las cosas mucho más fáciles. Eso fue un poco peligroso. Necesito más métodos para evitar que me atrapen. Eso es demasiada debilidad. Su mayor debilidad es que lo atrapen. No tiene miedo de que lo maten porque el sentido común se lo prohíbe, sino de que lo tengan prisionero. Esa es una historia completamente diferente. Su mayor preocupación en el enfrentamiento anterior fue precisamente esa. Afortunadamente, Hermes cometió un error, lo que hizo que Ian tomara nota del enorme ego que tienen los dioses. Ese único error afectó no solo a Hermes sino también a Zeus, lo que llevó al primero a desmayarse, principalmente por su propia voluntad. Zeus también era peligroso porque parecía ser capaz de solidificar su rayo. Ian no tenía idea de las limitaciones que tenía esa habilidad, por lo que tuvo que ser cauteloso y actuar como un poco cobarde, con mucho gusto. Ian también sabía que definitivamente no podía enfrentarse a todos los dioses a la vez. Esa era una captura segura, por lo que usó su mayor carta de triunfo. En algún lugar de la dimensión de la Rosa Negra, el pergamino de Trigon todavía flota. Sigue siendo hasta el día de hoy uno de los tesoros más preciados de Ian, y sus planes apenas comienzan. Ahora solo tengo que esperar. Bueno, puedo hacer algunas cosas mientras tanto.
Dejar a Hefesto en Manda Parbat es definitivamente la decisión, especialmente teniendo en cuenta lo que le encomendé. Ian se acarició la barbilla con una expresión extraña. Espero que el gobierno y Lex Luthor no estén enojados. Ahora que lo pienso, ¿no estarían enojados también los chicos de Linterna Verde? Nam, estoy seguro de que todo estará bien. Se encogió de hombros y se puso de pie después de sentir que algunas fuerzas vitales se acercaban muy rápidamente. Y justo en ese momento, notó una sombra oscura y borrosa entrando al lugar, y solo un segundo después encontró a Selina en su abrazo, abrazándolo con fuerza. Ah, este olor, murmuró Selina antes de lamerle el cuello, Dios, te extrañé. A eso siguió que sus labios se entrelazaran en un beso apasionado. Extraño tu olor, y ella pareció hacerlo mientras enterró su cabeza en su cuello, oliéndolo como un gato. Bueno, sus poderes parecen afectarla bastante y a ella le gusta. Uf, está bien. Kinky pero me gusta, comentó Ian con una sonrisa, acariciando suavemente su cabello mientras ella ronroneaba tiernamente. La siguiente persona en unirse a ellos no fue otra que Ivy, aunque a diferencia de Selina, ella mantuvo un poco de distancia, caminando en círculo alrededor de Ian antes de dejar escapar un suspiro de alivio y abrazarlo desde atrás. ¿Estás bien? Ella parecía extremadamente feliz aunque su estado de ánimo pareció volverse amargo en un instante. Cariño, ¿puedes llevarme al infierno? Solo lo visitaré por un momento y no haré nada malo, por favor. Ella parecía querer demasiado eso, actuando tan linda y tal. Por lo general, actúa de manera muy seductora para que Ian la ayude en algo, especialmente en cosas que pueden destruir el mundo accidentalmente. Ella termina siendo rechazada la mayor parte del tiempo, pero su lindo acto por otro lado fue especial, pero a ella le resulta bastante vergonzoso, así que al verla así, Ian solo pudo reír. Así que no harás un alboroto, ¿eh? ¿Simplemente irás a avistar? Ian cuestionó divertido. Exactamente. Ivy ya sintió con un poco de vergüenza. Avistamiento. Yo también quiero ir. Además, quiero alas. La familiar y enérgica voz resonó por todo el lugar cuando Arley entró corriendo por la puerta con su atuendo habitual. ¿Eh? Observó la extraña posición en la que se encontraba el trío antes de que sus ojos se iluminaran mientras se inclinaba hacia adelante con las manos en las rodillas, aparentemente respirando con dificultad. Ah, casi muero tratando de alcanzarlos. Creo que si vuelve a suceder, definitivamente moriré por correr demasiado tiempo. Apenas se enderezó y se acercó a Ian desde un lado, dándole un largo beso en la mejilla. Esposo, ¿no crees que necesito alas para poder seguir con vida? ¿O qué tal esto? ¿Qué tal un poder que me permita llegar a usted primero? ¿Eh? Espera, Arley aún no había terminado cuando volvió a besar a Ian en la mejilla con sus ojos que parecían brillar. ¿Qué tal la teletransportación? Entonces puedo moverme a una velocidad de 16 cráneos aplastados por segundo. De repente, pareció recordar algo mientras miraba a Ian con afecto. Por supuesto, lo más importante es que puedo acudir a ti siempre. Así que no me rechazarías, ¿verdad? Ian miró a Arley con una expresión extraña antes de que una ligera sonrisa apareciera en su pálido rostro. Él deslizó su mano y le pellizcó la barbilla antes de darle un ligero beso. Eres encantadora, sigue siendo tú. Ian, susurró Selina suavemente, y él captó la indirecta, desapareciendo con Ivy y Selina directamente en el dormitorio. Arley, por otro lado, permaneció congelada en su lugar por un tiempo. Luego miró la mesa donde yace un murciélago dorado, luciendo exquisito. Fue el dios asesino. Lo recogió y se alejó en silencio para tomar una copa, solo para encontrarse con alguien en el camino que parecía estar tomando una copa. Ella instantáneamente levantó su bate y lo apuntó directamente a su cabeza, para su sorpresa. Sin embargo, reaccionó rápidamente y se alejó de un salto, cayendo de culo confundido. ¿Qué carajo estás haciendo? Yo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué evadiste? Arley gritó extrañamente, algo que podría parecer irrazonable para otros, pero el hombre finalmente entendió. ¿Eh? No. ¡No! Yo soy el verdadero. El hombre era Multiplex, y al notar que su murciélago ya estaba en el aire listo para aplastar algo, rápidamente creó algunos clones, dejándola desahogarse. Un murciélago tras otro cayó sobre su cráneo, lo que le permitió soltar un suspiro de tranquilidad. Sí, no pasó nada. Tengo demencia, así que olvidé todo lo que acaba de pasar. Sin embargo, Arley y Multiplex no sabían que había alguien en el café con ellos, sentado en la oscuridad en una de las sillas, que parecía invisible. La espantosa figura estaba esperando en la oscuridad sin apenas movimiento, y así continuó durante toda la noche hasta que... Fin del capítulo.